Profe, buenas tardes. Los saluda Jack Suárez. Yo creo que no se va a conectar nadie por hoy día. Buenas noches, estudiantes. Buenas noches, Jack. Bienvenidos a esta última clase de estas sesiones que tenemos de sistemas financieros. Bueno, pues si no se conecta a más estudiantes, pues la clase igual se graba, ¿no? Entonces tienen la oportunidad de verla después. Empecemos. Tenemos que abarcar un par de temitas antes de cerrar el ciclo. Y si nos sobra tiempo, pues repasamos si creen que es necesario una vez más el ejercicio del deber. Si no, pues ya damos por terminada la sesión y listo. Vamos a empezar ahora. Terminamos la clase anterior, más bien dicho, con lo que es operaciones financieras pasivas, activas más bien, y hoy vamos a iniciar con lo que son las operaciones financieras pasivas, ¿no? Todo esto dentro de lo que es el sistema financiero que nos compete. Tenemos los depósitos monetarios de los bancos. El Banco Central es depositario del encaje legal mínimo a que están obligados los bancos privados de fomento, de cooperativas, mutualistas de ahorro y crédito. Medios de pago a disposición de los bancos constituyen el encaje bancario de los mismos y están formados por especies monetarias en caja, depósitos monetarios a cargo del Banco Central y valores en títulos convertibles a la vista. Ya lo habíamos hablado en algún momento cuando hablábamos de funciones del Banco Central y algunas de sus características. Una de su razón de ser, una de sus funciones, siempre fue el de la de guardar el encaje bancario, una especie de garantía de garantía que tienen que tener ahí todo el sistema financiero para seguir operando. Eso está en relación a un porcentaje del patrimonio que tiene cada banco. No se puede pedir el mismo encaje al Banco Pichincha, que es el más grande del país, que a la cooperativa Pablo Muñoz Vega, por poner un ejemplo, o que al Banco Amazonas, que apenas subsiste y me parece que solo tiene una agencia allá en la ciudad de Quito. Entonces, siempre va en función del patrimonio que manejan y obviamente de las transacciones que tienen que hacer, porque el encaje es como un respaldo en caso de que algo suceda con el banco. Como ustedes ven, el sistema financiero está regulando a la banca a través del Estado con diferentes mecanismos. El encaje es uno más. Esto no quiere decir que un banco, por cualquier circunstancia de mala fe, pueda eludir o evadir cualquiera de estos controles y tomar malas decisiones financieras. Eso puede pasar, eso ha pasado ya en el mundo, ha pasado ya aquí, más aún cuando no hay la suficiente regulación del sistema financiero. Ahora tenemos mucho más de lo que teníamos en 1998, cuando 99, los 90 en general, cuando empezaron a crecer los bancos desmedidamente y luego fueron cayendo como fichas de dominó uno tras otro, ¿no? Ahora hay un control mucho más serio, mucho más técnico, un manejo más responsable también, si se quiere, de los bancos, pero como ustedes conocen los dichos populares, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Siempre, uno nunca está exento de que siempre se ideen formas de eludir todos estos controles y tomar malas decisiones. Entonces, por eso hablábamos ayer que la confianza con su banco, donde uno tiene su dinero, sus inversiones, o con quien se apalanca financieramente para sus negocios, es muy importante, no solo aquí en el Ecuador, sino en todo el mundo. El negocio bancario tiene que ser serio, tiene que ser responsable y tiene que ser siempre regulado. El encaje legal mínimo es de carácter diferencial de acuerdo al tipo de depósito al que se refiere y está fijado por la Junta
monetaria según las circunstancias económicas del momento. Algo que ya dijimos, ¿no? Es diferencial, no puede ser igual para todos, tiene que ver con los tipos de depósitos que tienen y están de acuerdo a las circunstancias económicas, puede subir o bajar en ese porcentaje de cada banco de acuerdo a lo que la Junta Monetaria establezca. Los depósitos de los bancos en el central sirven para la compensación de cheques que se efectúan en una dependencia del central, denominada cámara de compensación. Básicamente es para garantizar que se cobren los cheques también, ¿no? Eso es, todas las mañanas las agencias a lo que abren, lo primero que hacen es revisar cámara, ¿no? Ver qué cheques se han cobrado y cuáles no. Y cuáles, dependiendo la relación con sus clientes, pueden evitarse el protesto si es que no han tenido fondos y reciben un sobregiro por parte del banco. Cuando uno tiene una cuenta corriente, tanto como persona natural, como persona jurídica aún más, es muy importante que usted tenga una buena relación con su oficial de cuenta, porque él va a llamarle la mañana si hay una buena relación, ¿no? Va a llamarle en la mañana y le va a decir qué pasa con el cheque o los cheques tal y cuales que no tienen fondos. Y usted puede llegar a un acuerdo con ellos de sobregiro porque sabe que el dinero se le atrasó en llegar o lo que sea, y se evita todas las molestias que implican o que podrían implicar el que le protesten a uno un cheque. Tiene serias consecuencias en su historial crediticio, en su relación con el banco, en su relación con la persona a la que usted le giró ese cheque. Entonces, esa cámara de compensación que hacen en las agencias de cada banco cada mañana es muy importante. Y la relación que usted que debe usted mantener con su oficial de cuentas si es que tiene una cuenta corriente, vuelvo y repito, es fundamental. Depósitos del fisco y demás instituciones de derecho público. Vamos a ver lo que pasa con los depósitos de las instituciones públicas y del SRI, principalmente. Fisco se le conoce, es una manera transnacional de llamarle al SRI, ¿no? En todo lado seguramente tienen diferentes nombres. Aquí se llama SRI, pero si nosotros decimos fisco, nos van a entender en toda habla hispana al menos. Y antes, mucho antes se le conocía como Hacienda, ¿no? El Banco Central es depositario del gobierno de la República, como sabíamos, el gobierno es un cliente, es el cliente del Banco Central, y en él están obligados a depositar todos los fondos disponibles, tanto el gobierno central como los organismos de instituciones del sector público y empresas del Estado. Estos depósitos constituyen para el central depósitos de plazo menor, cuando son los fondos recaudados en cambio por el fisco, por impuestos o tasas, que están en el presupuesto general del Estado. De estos depósitos se cargan los valores transferidos a otras cuentas en cumplimiento del mismo presupuesto, casi siempre cuentas de depósitos monetarios que mantienen los administradores de caja del gobierno, que antes eran los pagadores del gobierno, que son los encargados en última instancia de ejecutar el presupuesto del Estado. Lo que ya hablamos hace un par de clases, claramente, muchachos, esto es administración pública. Esto es saber estas cosas, es parte de la gestión que un empleado público, más aún de elección popular, cuando tiene presupuesto que ejecutar, como son los alcaldes, como son los prefectos, y no se diga ministros de Estado que tienen que ejecutar, tienen que conocer. No es lo mismo que estar en su empresa privada y cargar todo con mi oficial de cuenta o usar la tarjeta de crédito corporativa o empezar a girar cheques que solo yo tengo que firmar porque soy el gerente de esa empresa. Aquí va el consejo que yo les he dado desde que estamos en esta clase y creo que es válido porque todo lo que hemos visto se ajusta a eso. Todo aquel político que les hable o que denoste al sector público de un Estado, simplemente lo hace desde la ignorancia. El que cree que porque administró bien su tienda de barrio o su empresa
gigantesca del país va a poder ser un buen administrador público está equivocado. La gestión es diferente. Como les dije, yo no tengo nada ni contra los unos ni contra los otros. Los privados tienen todo su derecho de lucrar todo lo que quieran, mientras que el público tiene la obligación de darnos todos los servicios ciudadanos que requerimos. Pero cada uno funciona de manera diferente. Y mientras más mal le hablen a usted de los servicios del Estado por ganar su voto, usted debe convencerse más de que se lo hace desde la ignorancia de ese candidato y que no es conveniente para usted. El sector público aquí y en todo lado funciona de una manera distinta al sector privado porque estamos trabajando o se trabaja con fondos públicos, fondos de todos. No es como su empresa en su negocio unipersonal, mediana, pequeña o gran empresa, en donde usted es el dueño de las cosas y pues sabe cómo las maneja y cómo no. En el caso del Ecuador, usted tiene 17 millones de accionistas cuando está en una institución pública, si queremos verlo de cierto modo. Tiene 17 millones de miembros de junta de directorio a los que les tiene que rendir cuentas. Y son 17 millones de dueños del presupuesto que usted tiene que ejecutar. Por eso, nuevamente, cuando alguien llega muy campante a diciembre y que ha ejecutado menos del 50% del presupuesto, ese funcionario debe ser removido. Ese alcalde no debe ser reelegido. Ese ministro debe ser censurado. ¿Por qué? No estamos, repito, hablando de eficiencias de empresas privadas. El dinero público debe traducirse en servicios ciudadanos. Si el presupuesto existe, tiene que ejecutarse. Es mal entendida aquí la palabra gastarse. Se gasta en el dinero público. El dinero público está en un presupuesto que está aprobado desde enero cada año, aprobado por la Asamblea Nacional y que cada institución tiene la obligación de ejecutarlo. No se le puede llamar despilfarro a algo que estaba ya presupuestado y aprobado. Despilfarro es cuando se utilizan esos fondos en temas para los que no fueron aprobados o para hacer negocios personales de los funcionarios públicos. Eso es peculado. Pero el dinero del presupuesto de cada institución se debe gastar durante cada año entero. Eso demuestra eficiencia en el sector público. Obviamente siempre con los controles y las rendiciones de cuentas del caso. El central también tiene depósitos del público, ¿no? No está autorizado a recibir depósitos por parte del público cuando las circunstancias económicas y financieras así lo exijan. Estos depósitos del público pueden ser monetarios, de plazo mayor o de plazo menor. Son muy pocos casos, ahorita no se me viene a la mente ninguno, pero sepamos que el central lo puede hacer. Generalmente pueden ser proveedores del Estado que por facilidad tengan cuentas en el central. Tenemos ahora las operaciones pasivas de mercado abierto. El Banco Central puede emitir y colocar, comprar y amortizar títulos denominados certificados de participación y bonos de estabilización, conforme con las normas que dicte la Junta Monetaria. Estos instrumentos permiten, de acuerdo a las circunstancias, reducir o aumentar el medio circulante. Cuando ustedes dicen cuando ustedes escuchan en las noticias que se emite el deuda, se coloca títulos, bonos del Estado, etcétera, lo que se busca es recibir dinero fresco, dinero líquido para ponerlo a circular en el país. Las empresas privadas también lo pueden hacer. En bolsas de valores más desarrolladas, no como las de Quito y Guayaquil, que realmente no sirven para nada realmente. Pero una empresa ecuatoriana sí puede sacar bonos en una bolsa extranjera y recibir el dinero. Sepan ustedes también, ¿no? Que la manera de financiar un negocio no solo es endeudándose con el banco. También uno puede emitir o pidiendo aumento de patrimonio a los accionistas. Usted también puede generar pasivo, emitir bonos, vender esos bonos y obtiene la liquidez. El Estado hace exactamente lo mismo que muchas empresas transnacionales en los mercados de valores
mundiales que muchas empresas grandes y pequeñas y medianas también, porque si usted conoce del mercado de valores, no importa el tamaño de su empresa, usted puede emitir bonos y mientras responda a sus bonistas, pues tendrá el financiamiento asegurado. Estos certificados de participación se refieren a un activo específico del Banco Central, por lo tanto su monto total, o sea, el saldo total de esa cuenta deberá ser destinado al propósito para el cual fue creado y reflejarse en el activo correspondiente del banco. Los bonos de estabilización monetaria son de carácter general y no se refieren a ningún activo en particular. Esto ya es un poco la contabilidad bancaria dentro del central, cómo se registraría, cómo se registraría en una emisión de bonos. Nada, un poco técnico, ¿no? que no nos viene ahorita al caso. Los billetes emitidos en circulación. El pasivo del central está constituido por el total de billetes y monedas metálicas emitidas legalmente por el banco y que en un momento determinado se encuentran en circulación. Recordemos que el central aquí desde el año 2000 no tiene capacidad de emitir, sino que le llegan los dólares de la Reserva Federal desde Nueva York y los reparten en el país, los convierte en circulante. Ese es lo único que ya no hace, pero el mecanismo de manejar ese pasivo con bonos o u otros medios de soporte de pasivos es el mismo. Lo que ya no hace el central es imprimir el papel moneda, nada más. Que va de la mano con el hecho de que no podamos devaluar técnicamente la moneda también, que es una herramienta de sistema financiero que todos los países tienen, excepto los pocos que nos manejamos con la moneda de otro. Esta es la operación, dice, más importante del central y es a su vez el reflejo de todas las operaciones activas y pasivas del banco. En efecto, como resultado de todas ellas, siempre se modifica en una u otra forma el volumen de billetes en circulación en nuestro caso, ya no emitidos, sino solo en circulación. Lo que haga bien o lo que haga mal el Banco Central se va a reflejar en cuánto dinero tenemos en el circulante, ¿no? En nuestro caso de dolarización también depende de otros factores porque no solo el central no los puede emitir, ¿no? Entonces, el control de las exportaciones y de las importaciones también es importante para mantener la dolarización, de que no se vayan los dólares afuera. Mientras más fácil sea que los dólares se vayan afuera, pues menos dólares nos quedan aquí para nuestro consumo, para nuestro uso. Es algo que tenemos que tener claro y que a veces hay algunos políticos que se olvidan. Los dólares tienen que estar en el Ecuador. Si es muy fácil sacarlos o comprar afuera, pongo en riesgo todo el sistema porque no puedo emitir una moneda. Es distinto en Colombia o en Perú, que no importa cuánto importen o cuánto exporten, a la final, mientras sea la balanza de pagos positiva, no pasa nada. Porque ellos pueden emitir su dinero, no les interesa que haya o no, qué cantidad de dólares hay en el mercado local, no les interesa porque ellos emiten su propio dinero. Nosotros tenemos una cantidad limitada de dólares, limitada por nuestras reservas, obviamente, y es obligación del gobierno, del central y todos los organismos de control vigilar que ese dinero se quede aquí y que no sea tan fácil o desmotivar al ciudadano para sacar ese dinero. Esa es una obligación también del gobierno aquí en el Ecuador. Veamos ahora el último tema que nos corresponde dentro del pensum de esta materia, que se nos ha quedado un poco corta, creo yo, pero obviamente son los conceptos. Siempre yo digo, en su carrera, que es futuros señores tecnólogos, lo que tienen que tener claro es conceptos, muchos conceptos para poder desenvolverse profesionalmente. Ya después dirán
eligiendo áreas de especialización. No todo lo que uno estudia en la universidad es aplicable en la vida profesional. Hay gente que se especializa en lo financiero, bueno, en nuestra profesión, gente que se especializa en lo financiero, en lo administrativo, en lo industrial, en lo de procesos, en lo de calidad, en el mercadeo, en el talento humano, diferentes, en la estrategia empresarial, en diferentes áreas. Entonces, pero usted como tecnólogo no puede no saber ciertos conceptos. Aquí vamos a empezar a hablar de las administradoras de fondos y fideicomisos, ¿no es cierto? ¿Qué son estas administradoras de fondos y fideicomisos? Son sociedades anónimas controladas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros que están facultadas para administrar fondos de inversión, administrar negocios fiduciarios, definidos en la ley y el mercado de valores, representar fondos internacionales de inversión y administrar fondos cotizados, entre otras. Son sus 4 principales funciones. Para tener usted una administradora de fondos y fideicomisos, usted necesita un capital mínimo suscrito y pagado para representar fondos internacionales, que es de $400,000. No es un negocio barato, por eso no hay muchas. Algo de fideicomisos les pedí que consulten, porque es un tema interesante. Pero aquí está una de las razones, ¿no? Uno, por ley, debe tener al menos un capital mínimo suscrito de $400,000. Capital mínimo y suscrito y pagado para administrar negocios fiduciarios es de $400,000. En cambio, el capital mínimo suscrito y pagado para administrar negocios fiduciarios y de titularización, que es otra herramienta financiera, ya sube a $600,000. Capital mínimo suscrito y pagado para administrar fondos de inversión, representación de fondos internacionales, negocios fiduciarios y procesos de titularización, sube a $800,000. No son muchas las empresas, el mercado ecuatoriano tampoco es tan grande como para que hayan muchas. Las más grandes del mundo obviamente estarán en Wall Street y en China. Perdón. Y que se dedican a manejar estas herramientas financieras. ¿Qué es un fondo de inversión? Constituye un patrimonio común integrado por aportes de varios inversionistas. Perdón. Personas naturales o jurídicas y asociaciones de empleados legalmente reconocidas para su inversión en valores de bienes y demás activos que esta ley les permite, correspondiendo la gestión del mismo a una compañía administradora de fondos y fideicomisos. Les pido disculpas, un minuto. Gracias. Básicamente, un fondo de inversión lo que busca es captar dinero de varias, no importa la fuente. Mientras sea legal, no importa la fuente. Pueden ser bancos más pequeños, bancos más grandes, personas naturales, empresas, sistemas de jubilación, asociaciones de empleados, como dice aquí. La idea es tener ese capital grande y devolverles una rentabilidad y en el medio tomar su comisión. Mientras usted con ese dinero lo que facilita es otras inversiones en otras partes del mundo, muchas veces ni siquiera en el mismo país, a través de otros bancos. Básicamente es un administrador de fondos, un fondo de inversión, es un broker gigante de inversiones de lo que veíamos ayer, que ofrece una tasa a todos sus clientes por igual, coloca el dinero en otra parte, les devuelve con su rendimiento y cobra una comisión por eso. Con el dinero aportado, un patrimonio común por usted y por los demás ahorristas, la administradora conforma un portafolio de títulos valores de distintas características en cuanto a plazo, tasas de interés, etc. Y esos aportes quedarán expresados para el caso de los fondos administrados en unidades de participación de igual valor y características
teniendo el carácter de no negociables. En el caso de los fondos colectivos, los aportes van a expresarse en cuotas, que son valores negociables en la bolsa de valores. Obviamente usted deja ahí su dinero y le da un papel. Si usted por va o ve razón necesita antes su dinero, pero el fondo de inversión le dijo, verás, esto es a 10 años. Y las asociaciones de empleados, fondos de retiro, jubilaciones, utilizan bastante esto. El largo plazo porque ganan más interés. Pero vamos a suponer que una de esas personas necesita antes su dinero. Entonces tiene un papel que es negociable en la bolsa de valores y entonces él recupera parte de su dinero y ese papel queda ya en otra persona que al término de los 10 años va a ser la que cobra. Esta explicación es muy somera, muy superficial, pero así es como funciona el mercado de valores en el mundo y los fondos de inversiones. No tenemos tiempo para mirar nada más técnico. Sin embargo, yo vi que en el material del instituto hay algunos videos cortitos, 10, 15 minutos, en donde les explican muy gráficamente cómo funciona todo este mercado de valores y lo complejo que puede llegar a ser. Y también porque a veces quiebran o desaparecen, ¿no? Y lo más importante, ahí se van a dar cuenta por qué el banco nunca pierde. El banco en el sistema financiero es el que más protegido está y el que definitivamente jamás va a perder. Pueden, y ustedes ahí se van a dar cuenta, todos los que sí pueden, sí están en riesgo de perder y el banco jamás. ¿Qué son los negocios fiduciarios? Son actos de confianza en virtud de los cuales una persona llamada constituyente entrega a otra llamada fiduciaria uno o más bienes determinados, transfiriéndole o no la propiedad para que ésta cumpla con ellos con una finalidad específica en beneficio del constituyente o de un tercero. El ejemplo más claro para yo poder explicarles, tal vez el más común incluso en el país, que tengo yo para poder explicarles esto de los negocios fiduciarios, tal vez son las inmobiliarias. Las inmobiliarias suelen crear fideicomisos para la construcción de proyectos, valga la redundancia, inmobiliarios. Entonces, la inmobiliaria no recibe el dinero de los futuros dueños de ese proyecto inmobiliario. Ese dinero va directo a la fiducia, al administrador fiduciario, que tiene las instrucciones claras de indicar que para lo único que se puede gastar ese dinero es para los gastos concernientes con ese proyecto inmobiliario. No permite o no tiene la facultad de que ese dinero se gaste en ninguna otra actividad. Entonces, al final del plazo, la inmobiliaria entrega a sus dueños los productos inmobiliarios, casas, departamentos acordados, y en ese momento recién retira de la fiduciaria su ganancia menos el costo de administración que el fiduciario siempre y por ley está derecho a cobrar. Entonces, básicamente es darle a un tercero independiente la facultad del manejo de un dinero, de un bien o de un negocio para que solo cumpla con las funciones específicas que tanto la persona constituyente como el beneficiario quedaron de acuerdo en que ese dinero o ese bien podría servir. Para nada más. Es como evitar que el dinero entre directamente a la empresa inmobiliaria y se mezcle con otros gastos de la inmobiliaria o vaya a subsidiar otros proyectos de la inmobiliaria. Cuando se hace a través de un fideicomiso, estamos garantizando que todo lo que entra se va a gastar efectivamente en ese proyecto. Es así como funciona la fiducia. ¿Qué es el encargo fiduciario? Es un contrato por el cual el constituyente instruye a una compañía administradora de fondos y fideicomisos, que es la fiduciaria, para que de manera temporal e irrevocable cumpla diversas finalidades tales como de gestión, inversión, tenencia, guarda, entre otros, en favor propio o del tercero llamado beneficiario. No existe transferencia de la propiedad de los bienes, es decir, cuando yo le entrego ese dinero o esa propiedad, ese bien a la administradora de fondos y fideicomisos llamada fiduciaria, no le estoy transfiriendo la propiedad del mismo, simplemente
se le da de manera temporal pero irrevocable para que cumpla con algunas funciones de manejo de ese bien o, como les dijimos, de inversión de ese dinero. Recordemos el ejemplo de la inmobiliaria. Entonces toma el dinero y solo lo puede gastar en el proyecto A. Así la inmobiliaria esté con N proyectos en su cartera, en su portafolio de proyectos, nada de lo que entre por el proyecto A va a poder usar en esos otros proyectos, que a veces es lo que pasa, ¿no? Con las constructoras. Tienen 1, 2, 3 proyectos a la vez y bueno, tienen varios compradores de los 3 proyectos, ¿no es cierto? Pero el dinero entra a la misma constructora, que es la misma empresa, ¿no? Obviamente, y ellos van jugando, ¿no? Y adelantan o atrasan los proyectos de acuerdo a sus necesidades o ventajas que tienen. Entonces, manejar fiduciariamente un proyecto le da completamente más seguridad al beneficiario, que va a ser el que está comprando ese bien. Que es un fideicomiso mercantil, es el contrato por el cual una o más personas naturales o jurídicas, que se llaman constituyentes, transfieren de manera temporal e irrevocable uno o más de sus bienes o a un patrimonio autónomo administrado por una fiduciaria, para que cumpla con una finalidad determinada en favor del propio constituyente o de un tercero que se puede llamar beneficiario. Tenemos fideicomisos de administración, la obligación ahí va a ser administrar, obviamente, de garantía, que los tienen ahí hasta que termine algún proyecto solo como garantía, de inversión, lo que hablábamos, y el inmobiliario, que tal vez es el más común aquí en el Ecuador. En los mercados de valores más grandes en el mundo, pues tenemos de todo. Las emisiones de valores. Las empresas o instituciones del sector público o privado, del ámbito financiero y no financiero, que acuden al mercado de valores demandando recursos, para lo cual emiten valores de renta fija o variable a corto, mediano o largo plazo, los mismos que son adquiridos por los inversionistas. Es lo que yo les decía hace no muchos minutos. No es el banco la única manera que tiene un negocio de financiarse, ¿no? Si tuviéramos un poco más desarrolladas las bolsas de valores de Quito y Guayaquil, usted podría salir directamente a emitir valores, buscar esos inversionistas en el país o en el mundo a través de la bolsa de valores, y usted lo que genera con ellos es un pasivo. Usted genera con ellos una obligación. No son dueños de su empresa, usted no ha perdido, no es que gana accionistas en su empresa, no ha perdido la autonomía de toma de decisiones, pero sí gana una obligación con ellos, como vemos aquí, de renta fija o variable, dependiendo de cómo usted haga el ejercicio, en corto, mediano o largo plazo. Entonces, esos inversionistas no son dueños de la empresa, pero sí son gente con la que usted ha adquirido una obligación que obviamente está por escrito y amparada por la ley. Esto, si estuviera más desarrollado aquí en el país, obviamente haría también que las tasas de interés de los bancos bajen, porque tendrían una competencia los bancos. Tampoco tiene una razón que no esté desarrollado el sistema de valores. Los bancos ganan competencia, porque si yo puedo salir a buscar inversionistas afuera, pues le elimino al banco del medio. Si tuviéramos esa posibilidad, pues las tasas de interés también se vendrían para abajo, para que el banco siga siendo una opción para usted y no el adquirir obligaciones con terceros. ¿Qué son las compañías calificadoras de riesgo? Son sociedades anónimas o limitadas, controladas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que tienen por objeto la calificación del riesgo de los valores y emisores y dan una opinión sobre la solvencia y capacidad de pago. Estas calificadoras de riesgo se van a constituir con un capital suscrito y pagado en la totalidad por $150,000, cuyo monto es fijado por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
Las calificadoras de riesgo en el mundo tienen un modelo de negocios muy parecido al de las firmas auditoras. Ernst Young, Moore Stephens de Bragg, Deloitte, todas esas firmas auditoras que ustedes han escuchado, que son famosas y que son transnacionales. Aquí una persona, un ecuatoriano lo que hizo fue, o unos ecuatorianos lo que hicieron fue comprar el nombre, la licencia, para operar aquí bajo el nombre de esa auditora internacional. No es que es una oficina de la principal de esa auditora que puede estar en Nueva York o en algún otro lado, sino que son filiales que pagan un derecho por manejar el nombre y obviamente tienen que seguir una serie de requisitos que la firma grande les exige para prestarles el nombre. Las calificadoras de riesgo funcionan igual. Y lo ideal en los bancos es que si firmó con los auditores de la empresa Deloitte, pues la calificadora de riesgos no sea de la misma firma auditora. Entonces tendría que tener, por ejemplo, la calificadora de riesgos con Moody, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué hacen las calificadoras de riesgo? Ellas ya lo que hacen es tomar los balances auditados del banco y calificarlos según una escala de riesgos que ellos ya tienen bien desarrollada y manejada a través de los años. Y ellas son las famosas que ponen esas calificaciones que ustedes escuchan a los bancos, a las cooperativas, cuando dicen, venga con nosotros que somos A positivo, doble A negativo, triple A positivo, triple A negativo, B positivo, B. Esto es un factor importante que usted como cliente tiene que conocer, ¿no? Usted no debería ser cliente, o al menos no debería tener su dinero en ninguna institución financiera menos de A. Las Bs ya implican riesgo, ni se diga las Cs, las calificadas con C. Usted debería siempre tratar de tener su dinero en instituciones financieras, llámese bancos, cooperativas, mutualistas, lo que usted quiera, que tengan de A para arriba. Eso le da a usted una solvencia, una seguridad y una confianza de que su dinero está bien utilizado. Eso también no había en los años 90 aquí en el Ecuador. Esto es un sistema que se utiliza en el mundo desde los años 80 o 70. Aquí no había. Y como les digo, lo que busca es dar un ranking de valoración de riesgo, de seguridad a estas empresas, a estos bancos generalmente y cooperativas, empresas del sistema financiero. Entonces, de estas calificadoras de riesgos es lo que viene las calificaciones, ¿no? Triple A menos, doble A más, A menos, A sin nada. Depende de dónde caigan de acuerdo al análisis que ellos realizan. ¿Qué es la auditoría externa? Es la actividad que realizan personas jurídicas especializadas en esta área que dan a conocer su opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros para representar la situación financiera y los resultados de las operaciones de la entidad auditada. También estas entidades podrán expresar sus recomendaciones respecto a los procedimientos contables y del sistema de control interno que mantiene el sujeto auditado. Al menos se los debe hacer anualmente. Hay empresas, hay bancos que lo hacen 2 o 3 veces al año, tienen metidos adentro los auditores externos. Es una manera de asegurar control, ¿no? Y encima sobre ese control viene la calificadora de riesgo, ¿no? Que es la que vimos anteriormente. Obviamente usted es una empresa pequeña, unipersonal, incluso mediana, va a tener el control siempre casa adentro, pero ya en las empresas grandes, no se digan en los bancos, no hay banco o cooperativa pequeña realmente que no deba tener auditores externos o una calificadora de riesgo, si no, no se meta en el negocio. Es así de crítico esto, y por eso que ustedes deben conocer. Mecanismos de financiamiento empresarial. La forma más tradicional del financiamiento empresarial es a través del endeudamiento bancario, como les había dicho. La otra es la emisión de acciones, pero con la emisión de acciones usted sí les está dando un pedacito de
de su empresa a los nuevos accionistas. Entonces ellos van a invertir, pero a la vez son dueños de su empresa, de un pedacito, y si se le juntan, lo pueden incluso a usted sacar. Tal vez lo que ustedes vieron en la película biográfica de Steve Jobs, como él, que es el fundador y dueño de Apple, en un momento dado de su vida, pierde la gerencia general de Apple, la dirección general de Apple, por algunos años. La junta de accionistas simplemente lo retira. ¿Cómo si es el dueño? Bueno, lo retiran del cargo. Él como accionista y fundador iba a seguir recibiendo sus dividendos, pero lo retiraron del cargo por la falta de confianza en su momento en él. Pero eso puede pasar cuando uno emite acciones como una manera de inversión. Es un riesgo que usted debe medir. Mientras que usted si hace obligaciones, papel comercial, titularizaciones, son alternativas a través del mercado de valores en donde usted no vende un pedacito de su empresa. Usted lo que ya lo hablamos anteriormente, por la inversión que va a recibir, lo que genera es un pasivo, una obligación. Usted le debe al dueño del papel comercial, de que son bonos generalmente, o al dueño de la titularización, que es el que le compró anticipadamente sus ventas. Entonces a él le debe, a él le tiene que entregar el producto varios tiempo después y usted ya usted le pagó de una al inicio de la producción. Si tuviéramos un mercado de valores, como vuelvo y repito, más desarrollado, sin influencia de los capos de la banca del país, podríamos acceder a este tipo de financiamiento más fácilmente y en mayor número, y la banca se vería obligada a bajar sus tasas de interés indudablemente, porque ya no serían la única fuente de financiamiento empresarial. Es la más tradicional en todo el mundo, sí, pero aquí en el país se la ve como la única. Y eso es por lo poco desarrollado que está el sistema de valores, las bolsas de valores, en parte por la influencia de ellos mismos. Un empresario para financiar su empresa tiene dos opciones, capitalizar o endeudar, o capitalización o endeudamiento. En el primer caso, aumenta el capital con una emisión de acciones, como les dije, incrementa el número de accionistas y estos comparten con usted el riesgo de llevar adelante el negocio. Y como comparten con usted el riesgo de llevar adelante el negocio, si se le unen y se le hacen mayoría, lo pueden hacer a un lado. Caso Steve Jobs que acabamos de ver, que acabamos de hablar, porque están compartiendo el riesgo con usted. Entonces se juntan, le hacen mayoría y pues usted pierde la gerencia de su empresa. Y un empresario, en cambio, que prefiere mantener su estructura accionaria, optará por otras alternativas como son la emisión de obligaciones. Esto no representa aumento de capital, sino que significa el incremento en los pasivos. Usted lo que hace es genera deuda. La emisión de obligaciones son títulos de deuda amparados con la garantía general o específica que reconocen al inversionista un interés fijo o reajustable de acuerdo a las disponibilidades de liquidez de la empresa emisora. Todo esto se hace a través de bolsas de valores bien desarrolladas que realmente ayuden a empresas unipersonales, familiares, pequeñas, medianas y obviamente a las grandes, porque aquí no hay diferencia. Si el negocio es bueno, usted va a encontrar el inversionista, así la empresa está en el garaje de su casa. Entonces, en cierta manera es un poco como el monopolio de la banca en Ecuador en particular y en gran parte de Latinoamérica en general, pero no en todos lados. La bolsa de Santiago y las bolsas de Brasil y Argentina son bastante buenas. En otros lados la banca es muy poderosa y el Ecuador no es la excepción. Pero el tener estas opciones de financiamiento facilita al empresario pues el emprender. Y por último, la titularización, que ya hablamos un poco antes, es un mecanismo para generar títulos valores negociables en el mercado de valores a partir de bienes que se tengan o se espera que tengan una empresa o institución en el futuro. Usted lo que hizo ahí es vender, titularizado, es que usted vendió su producción antes de que salga. Usted le convenció, usted aquí vamos a inventarnos, usted aquí fabrica esferos.
y usted le convenció a un inversionista, no nos vayamos muy lejos, le convenció a un inversionista paraguayo a través de la bolsa de valores, de que su negocio va a producir 10.000 esferos al año. Y él allá resulta que es el proveedor de esferos de todo Paraguay. Y entonces él le dice, perfecto, yo te compro toda tu producción ahorita. Hazme una titularización. Toda tu producción ahorita de los próximos 10 años. Hagamos una titularización. Y él hoy le paga 10 años o la mayor cantidad de los 10 años de producción y luego igual anticipadamente en el resto de años y usted ya no tiene que preocuparse de vender los esferos, sino salen los 10.000 y se embarcan a Paraguay. Salen los 10.000 y se embarcan a Paraguay. Son mecanismos de financiamiento que funcionan en los países desarrollados, donde tienen bolsas de valores desarrolladas y que realmente ayudan al fortalecimiento empresarial e industrial de un país. Dicho esto, y viendo la hora, yo les agradezco muchísimo por su atención, por su asistencia. Hemos topado todos los temas de manera conceptual, como les dije en un inicio, tratando de poner ejemplos para que los conceptos se les queden más en la mente. Les deseo suerte en sus deberes y en sus exámenes. Estaré conectado hasta las 7 como siempre para cualquier duda. Y si no, pues muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, profe. Muy buena su clase. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Muy amable, gracias.
Gracias y buenas noches.